El día de hoy vamos a estudiar la regla de la cadena, ¿sí? En la clase anterior nosotros vimos el tema de derivadas, pero únicamente utilizamos derivadas por tabla. El día de hoy vamos a ver algunas derivadas que no alcanza su resolución por tabla. Tenés que utilizar regla de la cadena. Acá les muestro las tres primeras fórmulas de regla de la cadena. Si le pueden tomar una captura, mucho mejor, ¿sí? Así avanzamos. Bien, ¿por qué se le llama regla de la cadena? Por lo siguiente, observa la fórmula número 1. Nos dice, la derivada de u a la n es igual a n por u elevado a la n menos 1 por la derivada de u. En primer lugar, u es cualquier expresión matemática, ¿sí? Después con unos ejemplos les va a quedar más claro. Pero ¿por qué se le llama regla de la cadena? Porque cuando vos tenés esta expresión y le cambiás por esta otra expresión, fíjate que el símbolo prima no desaparece. En cambio, si ustedes revisan sus derivadas por tabla, ¿sí? En el segundo miembro no aparecía el símbolo prima. Desaparece el símbolo prima. Es por eso que se le llama regla de la cadena, porque en sí no desaparece el símbolo prima. Entonces, vos te preguntarás, ¿cómo tengo que hacer para que desaparezca el símbolo prima? Porque el objetivo es que desaparezca el símbolo prima. Para ello siempre vas a utilizar las derivadas por tabla, ¿sí? Bien, observemos las otras fórmulas. Obviamente existen más fórmulas de regla de la cadena, pero estas son las más importantes, son las que nosotros utilizamos mayormente. Si más adelante observamos que tenemos otro tipo de funciones, otro tipo de representaciones, bueno, se le irá agregando más fórmulas, ¿sí? Caso contrario, con estas fórmulas les alcanza. Lo que quiero que quede claro es lo siguiente. Cuando ustedes observen una letra U, porque si vos lo googleas, capaz te aparece un f de x, un g de x, una letra A mayúscula, B mayúscula, da igual. Pero U es cualquier expresión matemática. Lo vamos a decir de esta forma, pero no es la correcta. Cualquier expresión matemática distinta a x. Porque lo correcto es decir que U es cualquier expresión matemática, incluido el x. ¿Sí? Bien, vamos con unos ejemplos. Ejemplo número 1. Vamos a recordar un poco de la clase anterior para poder comparar esta Fórmula 1. Recuerden que ya no voy a volver hacia atrás, ¿sí? Es decir, yo voy a decir, este resultado es por derivada por tabla. Bien, recordemos, si nosotros tenemos una función f de x igual x a la 7, ponele, ¿sí? Para recordar, nosotros, para calcular su derivada, planteábamos de la siguiente manera, f' de x es igual. Y como vos tenés la forma x a la n, esto es una derivada por tabla, entonces bajas el 7 como coeficiente y al exponente le restas una unidad, 7 por x a la 6. Y de esa manera nosotros obteníamos la derivada de esta función. ¿Sí? Bien, pero ¿qué ocurre ahora si la base no es x? ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos otra función por acá. Y ahora la base es x más 6 elevado a la 7. Mira. En este caso ya no vas a utilizar una derivada por tabla. ¿Por qué? Porque para que sea derivada por tabla, la base tiene que ser x. Si la base no es x, si la base es cualquier expresión matemática distinta a x, no te alcanza con tabla. Ya no. Tenés que utilizar sí o sí regla de la cadena. ¿Sí? Porque la base ha cambiado. Entonces, ¿cómo calculas la derivada de esta función? Esto es f' de x es igual. Seguimos esta secuencia. ¿Qué nos dice? Bajás el exponente. Bien, el exponente se convierte en coeficiente.
por, ¿qué nos dice? U, acordate que es la base es x más 6. Al exponente le restas una unidad. 7 menos 1, 6. Es coincidencia que esto sea 6 y esto sea 6, ¿sí? Es únicamente coincidencia. Por, ¿qué nos dice al final? Por la derivada de la base. Así lo tienes que leer, ¿sí? Por derivada de la base. U es la base. Entonces, por la derivada de la base, x más 6 prima. Bien, ahora sí te olvidas de la regla de la cadena. Ya lo utilizaste. Vamos a ver si lo que continúa se resuelve con regla de la cadena o con regla de la suma, de la resta, del producto, del cociente o por derivadas por tabla. ¿Sí? Veamos. Esto es f' igual. Esta expresión lo escribís tal cual. ¿Y por qué? Porque en esta expresión que ustedes observan acá no aparece el símbolo prima. O sea, ahí no está el problema. El problema está siempre en donde esté ubicado el símbolo prima. Ahora, la derivada de x más 6. Acá, ¿qué tenés? Una suma. Entonces tenés que utilizar la regla de la suma. ¿Sí? ¿Qué nos dice la regla de la suma? Es la derivada del primero más la derivada del segundo. ¿Cuánto vale la derivada de x? 1. ¿Cuánto vale la derivada de 6? 0. Recuerden que la derivada de un número siempre es 0. 1 más 0, 1. Ahora, como todo esto es un producto, vos decís f' de x es igual. 7 por 1, 7 por x más 6 a la 6. Listo. Esto no se resuelve, lo dejas tal cual, ¿sí? Porque si vos resolvés x más 6 a la 6, en primer lugar tendría que darte una fórmula. Y en segundo lugar, se extiende la expresión, ¿sí? Entonces, esto queda de esta manera. Y tenemos la derivada de esta función. Bien, mientras que van copiando, voy haciendo algunas aclaraciones. Quizás alguno de ustedes se preguntó, pero si en este caso se utilizó la regla de la cadena y si yo no hubiera utilizado la regla de la cadena, hubiera llegado al mismo resultado. Sí, hubieras llegado al mismo resultado, pero les recomiendo que tengan cuidado siempre cuando ustedes tengan una expresión distinta a x, utilizar la regla de cadena. Porque, ¿qué hubiera ocurrido si en vez de tener x más 6, vos hubieras obtenido x al cuadrado más 6 o x más 6x, o bueno, x al cuadrado más 6x, ponele, ¿no? Te va a cambiar el resultado final. Después vos con la misma práctica te vas a dar cuenta que en este resultado no te cambia bueno, que en este ejercicio no te cambia el resultado si vos lo hubieras pensado por derivadas por tabla, ¿sí? Pero les recomiendo que utilicen regla de la cadena para evitar confusiones, ¿sí? Bien. Continuamos. Veamos otro ejercicio donde vamos a utilizar la misma fórmula para ver qué ocurre. Si nosotros tenemos, por ejemplo, esta función, f de x es igual, a ver, x al cuadrado menos 6x elevado al cubo, ponele, ¿sí? Entonces, observa este ejercicio. Directamente vos sabés que acá no podés utilizar derivadas por tabla, imposible, ¿sí? Entonces acudís a esta fórmula que está acá, la número 1, ¿sí? Porque te dice, si la base es cualquier expresión matemática, incluido el x, ¿sí? Utiliza esta fórmula, donde n es cualquier número, ¿sí? Podría ser 1, 2, etc. Fíjate que acá el n o el exponente es 3, entonces utilizas esa regla, ¿sí? Esto es f' de x igual. ¿Qué nos dice la fórmula? Bajas el 3, escribís la misma base, estoy siguiendo la fórmula, y al exponente le restás una unidad y lo multiplicás por la derivada de la base.
Estoy utilizando la fórmula número 1. ¿Sí? Bien. Ahora, continuamos. Esto es f' de x igual. El 3 lo escribís tal cual. X al cuadrado menos 6x también lo escribís igual. Esto no se resuelve. Acá, vos tenés la derivada de una resta. Entonces utilizás la regla de la resta. ¿Qué nos dice? Esto es la derivada del primero menos la derivada del segundo. Si no lo recuerdan, vean sus fórmulas, ¿sí? Para ya no estar mostrándolo constantemente. Bien, la derivada de x al cuadrado es una derivada por tabla. ¿Por qué? Porque tiene el diseño de x a la n. Entonces, la derivada de x al cuadrado es 2x, si ustedes revisan su tabla. Menos porque acá tenés un menos. La derivada de 6x es 6. Recuerden que la derivada de k por x es k, ¿sí? Bien, observen, tenemos resuelto el ejercicio. ¿Se podría reducir aún más? Sí. ¿Cuál podría ser la otra opción? Digamos, su mínima expresión, si lo querés llamar de esa manera. Puedes sacar factor común de 2. Lo vamos a resolver de esa manera. Veamos. A ver. Continuamos. Esto es f' de x igual 3 por x al cuadrado menos 6x al cuadrado. Creo que a alguien se le activó el micrófono. No sé si tiene alguna consulta o fue un error. Bueno, fue un error me parece. Continuamos. Sacás factor común de 2 y escribes acá x menos 3. Ojo, esta expresión que ustedes observan acá es su derivada, pero estoy continuando con el desarrollo porque quizás si vos estás en el examen y no te aparece, tenés que seguir reduciendo la expresión, ¿sí? Bien, sacás factor común de 2. Ahora, mirá lo que podés hacer. Multiplicad los coeficientes. Tenés únicamente multiplicación, entonces vos decís 2 por 3, 6. Por x al cuadrado menos 6x, lo elevas al cuadrado multiplicado por x menos 3. Listo. Eso sería su mínima expresión. Quizás, a ver, me voy a adelantar un poco. Quizás alguno de ustedes va a consultar, pero no tendría que resolver este binomio al cuadrado. El primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. No, porque si vos haces eso, no lo llevas a su mínima expresión, porque fíjate que lo estás extendiendo el resultado, ¿sí? Bien, esto sería la mínima expresión. Espero unos segundos para que termine de copiar. Si alguien tiene alguna consulta, puede activar su micrófono o por el chat, ¿sí? Traten de no quedarse con las dudas. Bien, continuamos. Ahora vamos a resolver ejercicios donde tenemos que utilizar la fórmula número 2. La fórmula número 2 es un caso particular de la fórmula número 3. ¿Por qué? Porque fíjate que si acá vos le das el valor de 2 a n, llegás a la fórmula número 2. Porque esto sería 2, 2 y acá 2 menos 1, 1 y llegás a la fórmula número 2. Lo que pasa es que yo lo he desglosado en dos fórmulas porque mayormente comenzar los ejercicios utilizando esta expresión, cuando el índice es 2. Son raros los ejercicios que te vengan con índice 3, índice es el valor que está acá, ¿sí? 3, 4, 5. Es raro, pero no imposible, porque me parece que en la guía también aparece con índice distinto a 2. Entonces, cuando el índice es distinto a 2, utilizar la fórmula 3. Si ustedes quieren reducir sus formularios, ¿sí? Para ver con cuál de estos dos lo escriben en su machete, les recomiendo la fórmula número 3. Involucra la fórmula número 2. ¿Sí? Pero en este caso yo voy a hacer un ejercicio donde involucre la fórmula número 2. Veamos. Fórmula número 2, ejercicio número 4. Vamos con un ejemplo 4. ¿Qué ocurre si nosotros tenemos la siguiente función? F de x es igual a la raíz cuadrada de
x al cuadrado menos 2x, ponele. ¿Sí? Tenemos esta función, raíz cuadrada de x al cuadrado menos 2x. Directamente no puedes utilizar tabla. ¿Por qué? Porque la cantidad subradical es distinto a x. A ver, ¿qué ocurre en los orales? La mayoría no lo menciona de forma adecuada. La mayoría me dice, Isaías, mira, lo que está dentro de la raíz. Me menciona de esa manera, lo que está dentro de la raíz. Bueno, se entiende, ¿no? Lo que está dentro de la raíz. Pero ¿cuál es la forma correcta de mencionarlo? Eso se le llama la cantidad, es decir, x al cuadrado menos 2x se le llama la cantidad subradical o el radicando, ¿sí? Y el número que está acá, ¿sí? Este número que ustedes observan que no aparece, cuando no aparece se sobreentiende que es el número 2, ¿sí? A eso se le llama índice. Bueno. Entonces vamos a utilizar la fórmula número 2. Esto es f' de x es igual. ¿Qué nos dice la fórmula? La derivada de la cantidad subradical dividido por 2 por la raíz de la cantidad subradical. Es decir, en el denominador lo escribís igual, pero multiplicado por un número 2. Y en el numerador calculás la derivada de la cantidad subradical. ¿Sí? Igual, si ustedes me dicen lo que está dentro de la raíz, bueno, les voy a perdonar también, pero prefiero que lo mencionen de forma correcta. Por ahí el que lo mencione de forma correcta, si es que te llegara a preguntar un ejercicio de esta naturaleza, por ahí te voy a tener más consideración en el punto, ¿sí? Que quizás que alguno de tus compañeros no lo mencione de forma correcta, pero si alguien no lo menciona de forma correcta, tampoco no lo voy a desaprobar por eso, ¿sí? Bien. Profe, Sí, decime. pero ¿puedes repetir cómo se llama lo que está dentro de la raíz Sí. y Ah, la cabeza para escribirlo, ok, lo voy a escribir. para tenerlo? Gracias. De nada. Lo que está dentro de la raíz se le llama cantidad subradical. O le podés llamar radicando. Y lo que está acá adentro, que no se observa porque es el número 2, se le llama índice. Listo. Bien. Ahora si utilizamos la fórmula número 2, nos dice derivada de la cantidad subradical, entonces esto es x al cuadrado menos 2x prima dividido por 2 por la raíz de x al cuadrado menos 2x. Bien, por el denominador no te preocupas, ¿sí? Porque en el denominador no aparece el símbolo prima. Nos concentramos en el numerador porque es ahí donde aparece el símbolo prima. F' de x es igual. Fíjate que acá vos tenés una resta. Entonces, ¿qué regla vas a utilizar? La regla de la resta. ¿Qué te dice? Derivás cada término y luego lo restas. La derivada de x al cuadrado, eso es una derivada por tabla, ¿sí? Si digamos, alguno de ustedes no ingresó a la clase del martes y no vio tampoco la grabación, esa parte que no me entiende, bueno, yo no puedo retroceder, tiene que ver la clase anterior, ¿sí? Para que me entienda. Continuamos. La derivada de x al cuadrado es 2x menos la derivada de 2x, 2. Porque me quedan por tabla. Sea cual sea el ejercicio, si vos tenés que utilizar regla de la cadena 10, 20, 100 veces y tenés que utilizar regla de la suma, de la resta 100, 200 veces, bueno, estoy exagerando, ¿sí? Una o dos o tres veces, al final de la historia, en todos los ejercicios vas a terminar aplicando derivadas por tabla. ¿Por qué? Porque las derivadas por tabla es lo que te elimina el símbolo prima, por esa razón, ¿sí? Entonces, vamos a dividir todo esto por 2 por la raíz de x al cuadrado menos 2x. Bien. Quizás llegas hasta acá y buscas en las alternativas, suponiendo que esto sea una pregunta de examen. Y no llegas a ninguna. Entonces tenés que seguir reduciendo, ¿sí?
el consejo que siempre les doy, y lo he mencionado en todas las clases, si no me equivoco, pero no me cansaré de mencionarlo, tienen que ir viendo, conforme van resolviendo el ejercicio, vayan viendo las alternativas, porque quizás ya llegas y seguís reduciendo y estás perdiendo tiempo. Recuerden que en el examen final escrito tenés que ganar tiempo, porque son 20 preguntas, ¿sí? Y el tiempo, no me acuerdo cuántos son, pero por ahí puede ser lo mismo. Son 20 preguntas, pero los ejercicios no son tan extensos como en los parciales, ¿sí? Porque los parciales son 10. Así que tengan presente eso. Tienen que ganar tiempo. Bien. Sacás factor común de 2. 2 por x menos 1 dividido por 2 por la raíz de x al cuadrado menos 2x. Bien. Ahora sí podés simplificar el número 2. Y bueno, ¿se podrá reducir algo más? No, ya no se puede reducir más. Eso es su mínima expresión. Entonces vos decís f' de x es igual x menos 1 dividido por la raíz de x al cuadrado menos 2x. Listo. Ya tenés la derivada. Voy a hacer un poco la hoja para que lo puedan ver mejor. Esto es raíz de x al cuadrado menos 2x. Hemos encontrado la derivada de esa función. Bien. Espero unos segundos que termine de copiar. La fórmula número 3 no lo vamos a ver, simplemente cambia, ¿sí? Ustedes pueden inventar un valor para n. Acá, si querés en el índice, cambiarlo y ponerle un 4, un 3 y seguir la misma fórmula, ¿sí? Vamos a ver si algún ejercicio de la guía nos aparece con con índice distinto a 2 y utilizamos esa fórmula. Bien, continuamos. Ahora queremos ver la utilización de la fórmula número 4. Ejemplo número 5. Recordemos lo siguiente. Si nosotros tenemos una función e elevado a la x, su derivada es e a la x. ¿Por qué? Por tabla. Pero, ¿qué sucede si esa x ha cambiado? Ya no es x, es otra expresión matemática distinta a x. Entonces, cuando es distinta a x, ya vos directamente utilizás regla de la cadena sin pensarlo dos veces. Tenemos la función f de x igual e elevado a la menos x. Mira, la mayoría cuando está empezando con el tema de derivadas utilizan la derivada por tabla y eso es un error garrafal. ¿Por qué? Porque ya no tenés x, es menos x. Cambió. Calculás la derivada. Esto es f' igual. Ahora, ¿qué nos dice la fórmula? Esto es igual e a la u. Recuerden que u en este caso es menos x por la derivada de u, es decir, por la derivada del exponente. Esto es igual e a la u, es decir, e elevado a la menos x por la derivada de menos x. F' es igual. Profe, ¿Sí? ahí no habría que dar vuelta. Darle vuelta. Ah, ok. Invertirlo. Ok. En este caso no, ¿sí? Porque si vos lo invertís, no vas a tener fórmula para utilizar. Está muy bien tu observación, ¿sí? Pero no es necesario, ¿por qué? Porque acá u te dice que puede ser cualquier expresión matemática. No lo confundamos con... A ver, voy de nuevo. Es una función exponencial, sí, pero no hay que confundirlo con ese tema al momento de trabajarlo, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros estábamos en funciones exponenciales, yo les dije, si el exponente es negativo, hay que invertir la base. Eso es correcto. Pero cuando vos estás en derivadas, no te conviene invertirlo porque si lo invertís te quedas sin fórmula, ¿sí? Muy buena pregunta. Listo. Bien, genial. Continuamos. Esto es e elevado a la menos x. Ahora, la derivada de menos x, esto que está acá es una derivada por tabla. ¿Por qué? Quizás la mayoría se preguntará, pero ¿cuál es el valor de k? El valor de k es menos 1.
¿sí? Entonces, menos 1 por x, la derivada de menos 1 por x va a ser menos 1. Recuerden que la derivada de k por x es k. Entonces, esto es un menos 1. F' es igual. El menos 1 lo ubicas adelante, pero el 1 nunca se escribe. Recuerden eso, nunca se escribe. Y listo, y tener resuelto el ejercicio. Si alguno de ustedes aún está un poco confundido en qué momento utilizar tabla o regla de la cadena, olvídate de derivadas por tabla y siempre utiliza regla de la cadena, siempre, y vas a llegar al mismo resultado. Lo que pasa es que siempre se comienza explicándole derivadas por tabla porque es más sencillo y es más fácil de entenderlo de esa manera, ¿sí? Porque si directamente por regla de la cadena, la mayoría como que no lo llega a comprender, ¿sí? Así que si usted desea, se olvidan de derivadas por tabla y siempre utilicen regla de cadena y van a poder resolver todos los ejercicios, cualquiera. Porque, porque las derivadas por tabla se desprenden de la regla de la cadena. Veamos otro ejemplo. Número 6. Vamos a plantear una función del siguiente estilo. F de x es igual 2 a la x al cuadrado, ponele. En este ejercicio tampoco no podés utilizar tabla porque el exponente no es x, el exponente es x al cuadrado. Entonces directamente utilizar la fórmula número 5. A es cualquier valor, ¿sí? Ahora, U es cualquier expresión matemática. Ojo, acá A es un valor numérico. No lo confundan con que acá A podría ser un polinomio. Claro, el 2 es un polinomio de grado 0, sí, pero un polinomio de grado 1, grado 2, no, no, no. En este caso, A tiene que ser un valor numérico, ¿sí? Bien. Profe, una pregunta. ¿E Sí. siempre va a ser E? Sí. Bien, continuamos. F' es igual. Esto es a la u, es decir, 2 elevado a la x al cuadrado, porque x al cuadrado es u, por el logaritmo natural de 2 por la derivada del exponente de 2, es decir, el exponente de a, ¿sí? Por la derivada de x al cuadrado. Continuamos. Esto es f' de x igual 2 por x al cuadrado, perdón, 2 elevado a la x al cuadrado, perdón, por el logaritmo natural de 2 por, fíjate que acá tenés una derivada por tabla. La derivada de x al cuadrado, 2x. Acá hay una consulta por el chat, a ver, veamos. Siempre va entre paréntesis el exponente. A ver, creo que te referís al argumento. En este caso, escrito logaritmo natural de 2, y si querés entre paréntesis, si no, no pasa nada, ¿sí? Dado que es un monomio, si en vez de 2 fuera ponerle x al cuadrado más... Ok. Suponete que acá no fuera 2, suponete que acá fuera x al cuadrado más 6, entonces ahí siempre están obligados ustedes a escribir paréntesis, ¿sí? Buena observación. Acá, suponete que no fuera 2, pero saliendo, a ver, acá que les he dicho, el A siempre tiene que ser cualquier valor numérico, pero valor numérico, ¿sí? Ok. Fuera de este ejercicio, cuando uno tiene logaritmo natural fuera de este ejercicio, cuando tiene, por ejemplo, logaritmo natural de 4, de 5, si querés, lo escribís el paréntesis. Pero si vos tenés, por ejemplo, logaritmo natural de x al cuadrado más 6x, en este caso, como es un binomio, es decir, ya no es un solo término, es más de uno, siempre lo tenés que encerrar entre paréntesis. Ojo que estoy saliendo de este ejercicio, porque acá la base siempre tiene que ser un valor numérico, no puede ser otra cosa. ¿Sí? Que quede claro eso. Bien, continuamos. De nada.
f' de x es igual. Este 2x lo puedes ubicar adelante si querés. 2x por 2 elevado a la x al cuadrado por el logaritmo natural de 2. En este ejercicio lo que ocurre es lo siguiente, no... O sea, acá hay una dificultad porque algunos lo podrían escribir primero el 2x, otros podrían escribir primero el 2x al cuadrado, da lo mismo. Como es una multiplicación, no importa, ¿sí? Recuerden que el orden de los factores no altera el resultado. Por el logaritmo natural de 2. Quizás alguno se preguntará, ¿el logaritmo natural de 2 no tendré que ingresarlo a la calculadora? Y depende de las alternativas. Si no te aparece el logaritmo natural de 2, veamos cuánto vale aproximadamente el logaritmo natural de 2. Aproximadamente vale 0,6931. Suponete que vos estés en el examen y llegás hasta acá y en las alternativas no te aparece el logaritmo natural de 2. Acá te aparece todo esto multiplicado por 0,69. Bueno, lo único que tenés que hacer es ingresar a la calculadora y ver qué ocurre. Listo. Otras opciones no hay, ¿sí? Porque ya no se puede variar esto. Pero quédate tranquilo que mayormente te va a aparecer tipo de esta forma, no decimales, pero no lo quiero descartar esa posibilidad, ¿sí? Bien. Si alguien tiene alguna consulta, puede activar su micrófono. Perfecto. Bueno, me queda 3 minutos, así que mejor cerramos y envío un nuevo enlace.